Mientras el héroe hijo de Dánae rememoraba estos hechos rodeado por los cefenos, las salas del palacio se llenaron con el griterío de una muchedumbre alborotada. No era un clamor que celebrara el festejo nupcial, sino el clamor que anuncia una feroz batalla. El banquete, convertido de repente en un tumulto, se podría comparar con el mar en calma cuando la rabiosa fuerza de los vientos lo agita, erizando de olas la superficie. Estaban encabezados por Fineo, temerario instigador de la contienda, que blandiendo una lanza de fresno con la punta de bronce dijo: «Aquí estoy, he venido a vengar el rapto de mi prometida, y ni tus plumas ni Júpiter convertido en falso oro te permitirán escapar de mí». Y cuando se disponía a arrojar su arma, Cefeo exclamó: «¿Qué haces? ¿Qué locura te impulsa, hermano, a cometer un crimen? ¿Es así como le agradeces todos sus méritos? ¿Es esta la dote que le ofreces por haberle salvado la vida? Si lo piensas bien, verás que no fue Perseo quien te la quitó, sino el rigor de las divinas Nereidas, el cornígero Amón, la bestia marina que venía a saciarse con la carne de mi carne. Entonces fue cuando te la quitaron, cuando iba a morir. A menos que, cruel, no desees tú eso mismo, que muera para poder consolarte con nuestro luto. Evidentemente, no te basta que haya sido encadenada ante tus propios ojos sin que, ni como tío ni como esposo, salieras en su ayuda. Además, te dueles de que hayas sido salvada por un hombre a quien quieres negar su recompensa. En efecto, si te parece que es una recompensa demasiado grande, haberla rescatado tú de los escollos a los que estaba encadenada. Así que permite ahora que el hombre que la rescató, gracias a quien no seré un viejo privado de su hija, se lleve lo que pactó con sus palabras y se ganó con sus méritos. Y comprende que no ha sido él, sino una muerte cierta quien te la ha robado». Fineo no contesta. Al contrario, mirando ora a Cefeo, ora a Perseo, no sabe si atacar a este o a aquel, y tras titubear un instante arroja la lanza contra Perseo con todas las fuerzas que le da la ira, pero falla. La lanza se clavó en el asiento. Entonces Perseo saltó de los cojines y lleno de furia, habría atravesado el pecho de su rival con su misma arma si Fineo no se hubiese refugiado tras el altar. El altar, cosa indigna, protegió al criminal. El tiro, sin embargo, no fue vano, y la punta de la lanza se clavó en la frente de Reto. Este cae, y arrancado el hierro del hueso, patalea y salpica de sangre la mesa servida. Entonces el pueblo se enardece de verdad con una cólera incontrolada, y empuñando las armas, hay quien dice que hay que matar a Cefeo y a su yerno, pero Cefeo ya había salido del palacio, jurando por la justicia, por la fidelidad y por los dioses de la hospitalidad que lo que ocurría iba en contra de su voluntad. Aparece la belicosa Palas que protege a su hermano con la égida y le da ánimos. Había un indio, Atis, que según se creía había sido parido bajo aguas cristalinas por Límnate, hija del Ganges, de excelsa belleza, acrecentada por la riqueza de su atavío. En la flor de sus 16 años vestía una clámide de tiro con una orla de oro, collares dorados adornaban su cuello y una arqueada diadema sus cabellos impregnados de mirra. Era capaz de acertar con la jabalina desde cualquier distancia, pero era aún más hábil disparando el arco. También entonces estaba plegando con la mano su flexible arco cuando Perseo, tomando un madero que desprendía humo en medio del altar, le golpeó fracturándole el cráneo y desfigurándole la cara. Cuando vio bañado en sangre su alabado rostro, el asirio Licabante, su compañero inseparable y que no disimulaba sentir por él un verdadero amor, lloró por Atis, que mortalmente herido exhalaba su último suspiro. Luego aferró el arco que aquel había tensado y dijo: «Ahora tendrás que medirte conmigo y no tendrás mucho tiempo para alegrarte de la muerte de este muchacho con la que te has ganado más desprecio que gloria». Todavía no había acabado de hablar y ya la cuerda había disparado una afilada flecha que, sin embargo, esquivada por Perseo, se quedó prendida entre los pliegues de sus ropas. El Acrisioníada volvió hacia él su sable, famoso por la muerte de Medusa, y se lo clavó en el pecho. Licabante, ya moribundo, buscó con los ojos nublados por una negra oscuridad el cuerpo de Atis. Se dejó caer sobre él y se llevó con los manes
el consuelo de morir a su lado. Y he aquí que Forbas de Siene, hijo de Metión, y el libio Anfimedonte, deseosos de trabar combate, habían resbalado sobre la sangre que empapaba y entibiecía gran parte del suelo. Cuando intentaban levantarse, Perseo se lo impidió con la espada, clavándosela a Anfimedonte en las costillas y a Forbas en la garganta. En cambio, no se enfrentó con la espada a Érito, hijo de Actor, que iba armado de una gran hacha de 2 filos. Levantando con ambas manos una enorme crátera maciza y pesada en la que sobresalían figuras en relieve, la arrojó contra el hombre. Aquel vomitó roja sangre y cayó de espaldas, y en su agonía su cabeza golpeó la tierra una y otra vez. Después mata a Poligdemón, de la estirpe de Semíramis, a Ávaris del Cáucaso y a Liceto del Esperquío, a Hélice de hintosa cabellera y a Flegias y a Clito, y pisa sobre pilas de cadáveres amontonados. Fineo, mientras tanto, sin atreverse a pelear de cerca con su enemigo, le arrojó una jabalina que por error se desvió hacia Idas, que inútilmente se había abstenido de pelear y no había apoyado a ninguna de las partes. Aquel, lanzado hacia el cruel Fineo una torva mirada, dijo: «Puesto que me veo arrastrado a tomar partido, carga, Fineo, con el enemigo que te has creado y paga mi herida con otra herida». Pero cuando iba a volver a lanzarle el asta que se había sacado del cuerpo, se desplomó con los miembros vacíos de sangre. Entonces también Odita, el más ilustre de los cefenos después del rey, cayó bajo la espada de Climeno. Ipseo atravesó a Protoenores y el incida a Ipseo. También se encontraba entre ellos el anciano Ematión, respetuoso con la justicia y temeroso con los dioses. Puesto que los años le impedían pelear con las armas, combatía con las palabras y atacaba maldiciendo esa lucha impía. Mientras se abrazaba al altar con manos temblorosas, Cromis le cortó con su espada la cabeza, que cayó sobre el altar, y allí, pronunciando con lengua moribunda palabras de condena, exhaló su último suspiro entre las llamas. Allí cayeron por mano de Fineo los hermanos Broteas y Amón, invencible con los cestos, pero ¿cuándo pudieron los cestos vencer a las espadas? Y Ámpico, sacerdote de Ceres, con las sienes ceñidas por una blanca venda. También tú, Lampétida, que no estabas hecho para estas cosas, sino para acompañar tu voz con la cítara, pacífica ocupación. Se te había encargado que amenizaras el banquete y la fiesta con tu canto. Mientras permanecía apartado con el plectro inofensivo entre sus manos, Pédaso le dijo burlón: «Cántale el resto a las sombras estigias», y le clavó la espada en la sien izquierda. Él cayó y con los dedos moribundos volvió a tocar las cuerdas de la lira, que emitieron en su muerte un fúnebre tañido. Pero el violento Licormas no permitió que muriera sin venganza, y arrancando una sólida barra de la jamba derecha de la puerta, le fracturó los huesos del centro del cráneo a Pédaso, que se desplomó en el suelo como un ternero en el matadero. También Pélates del Cínife intentaba desclavar una tabla de la jamba izquierda. Mientras lo intenta, Córito de Marmáride le atraviesa la mano derecha con el acero de su lanza, clavándosela en la madera. Mientras está así clavado, Abante le traspasa el costado, pero Pélates no cayó, sujeto por la mano. Al morir quedó colgado de la jamba. También murió Meláneo, que apoyaba la causa de Perseo, y murió Dórilas, el más rico terrateniente de Nasamonia. Dórilas, rico en tierras, nadie poseía más que él ni recogía tanto incienso. El hierro de una lanza se clavó en su oblicua ingle, un punto mortal. Cuando el que le había herido, Alcioneo de Bactriana, le vio agonizar entre estertores y poner los ojos en blanco, dijo: «De tanta tierra, quédate ahora con ese pedazo en el que yaces», y abandonó el cadáver exangüe. El Abantíada, en venganza, extrajo la lanza de la herida aún caliente y se la volvió a lanzar. El asta penetró por la nariz y salió por la nuca, sobresaliendo por ambas partes.
y mientras la fortuna guiaba su mano, derribó a Clitio y a Clanis, nacidos de la misma madre con distintas heridas. A Clitio le atravesó los dos fémures un asta de fresno arrojada por su poderoso brazo, mientras que Clanis mordió con sus dientes una jabalina. Murió también Celadón de Mendes, murió Astreo, hijo de madre palestina y de padre dudoso, y Etíón, antes sagaz al ver el futuro, pero entonces engañado por un falso presagio. Y murieron Toactes, el escudero del rey, y Agirtes, mancillado por el asesinato de su propio padre. Y, sin embargo, todavía estamos lejos del final. A todos les movía el mismo deseo, matar a uno, a Perseo, y por doquier las filas de los conjurados peleaban por una causa que era un insulto al mérito y a la lealtad. De este lado, su suegro, en vano un hombre honesto, su nueva esposa y su madre le apoyan y llenan el palacio con sus lamentos. Pero el estruendo de las armas y los gemidos de los que caen cubren sus voces, y Belona baña en sangre los penates de la casa profanados ya sin remedio e incita a nuevos combates. Perseo, solo, se ve rodeado por Fineo y por los 1000 que le siguen. Una lluvia de flechas vuela rozándole los costados, vuela por delante de sus ojos y junto a sus oídos, más densa que una granizada invernal. Entonces coloca su espalda contra una gran columna de piedra y de esa manera, con las espaldas protegidas, se enfrenta a las filas de sus oponentes y aguanta el empuje de los que le atacan. Por la izquierda le hostigaba Molpeo de Caonia, por la derecha Hegemón el nabateo. Igual que una tigresa acuciada por el hambre que oye mugir a 2 manadas en valles distintos y no sabe a cuál atacar y querría lanzarse sobre las 2, así Perseo, dudando si golpear a izquierda o a derecha, se libra de Molpeo hiriéndole en una pierna y se conforma con que huya. Hegemón, en efecto, no le da tregua, es más, se enfurece, e impaciente por herirle arriba, en el cuello, saca su espada, pero calcula mal sus fuerzas y la estrella golpeándola contra el borde de la columna. El filo, saltando en pedazos, se clava en la garganta de su propio dueño. La herida, sin embargo, no basta para causarle la muerte. Mientras tiende inútilmente entre espasmos los brazos inermes, Perseo le traspasa con la cimitarra Xilénide. Por fin, cuando vio que su valor se veía vencido por la multitud de sus enemigos, dijo: «Puesto que vosotros mismos me obligáis a ello, buscaré el auxilio de una enemiga. Que vuelva la cara quien sea mi amigo, si es que hay alguno», y sacó la cabeza de la gorgona. «Búscate a otro que se deje impresionar por tus prodigios», dijo Téscelo, y cuando se preparaba a arrojar una mortal jabalina, se quedó petrificado en el gesto de lanzar, convertido en una estatua de piedra. A su lado, Ampis dirigía su espada contra el pecho rebosante de valor del lincida, y cuando iba a asestar el golpe, su brazo derecho se endureció y ya no se movió ni hacia adelante ni hacia atrás. Nileo, que se jactaba de ser hijo del Nilo de 7 bocas, y que había hecho cincelar en su escudo 7 ríos en parte de oro y en parte de plata, dijo: «Mira bien, Perseo, cuál es el origen de mi estirpe, y llévate contigo al reino de las mudas sombras de los muertos el consuelo de haber perecido a manos de un héroe como yo». Mientras pronunciaba las últimas palabras, su voz se ahogó, y parecía como si su boca abierta quisiera hablar, pero las palabras no pudieran pasar por ella. Eris los increpa diciéndoles: «Es vuestra cobardía la que os detiene, no el poder de la gorgona. Lanzaos conmigo al ataque, derribad a ese joven que blande armas mágicas». Y ya partía al ataque. Se quedó parado, piedra inmóvil, estatua de guerrero. Todos estos, en cualquier caso, se habían merecido el castigo, pero había un soldado de Perseo, Aconteo, que mientras luchaba por él, se solidificó en roca. Astíages, creyéndole aún vivo, le golpeó con su larga espada. El filo resonó con un agudo tañido. Mientras le observaba estupefacto, él mismo adquirió la misma consistencia, y el asombro quedó grabado en su rostro de mármol. Sería demasiado largo enumerar los nombres de todos los hombres más plebeyos.
200 cuerpos quedaban en lucha. 200 cuerpos quedaron petrificados al ver a la Gorgona. Entonces, por fin, Fineo se arrepintió de esa guerra injusta. ¿Pero qué podía hacer? Ve estatuas en distintas posiciones, reconoce a los suyos y les pide ayuda llamándolos por sus nombres. Sin poder creerlo, toca a los cuerpos que tiene más cerca. Son de mármol. Entonces vuelve el rostro hacia atrás y así, tendiendo de lado los brazos y las manos que confiesan su culpa, le dice suplicante: «Tú ganas, Perseo. Aparta a tu monstruo, a tu rostro petrificante. Aparta a Medusa, sea lo que sea. Guárdala, te lo ruego. No fueron el odio ni el deseo de reinar los que me arrastraron a la guerra. Si empuñé las armas, fue por mi prometida. Tú tenías de tu parte tus méritos, yo la antigüedad como pretendiente. Siento no haber cedido. Concédeme tan solo la vida, fortísimo Perseo. Todo lo demás es tuyo». Así decía, suplicándole con las palabras, pero sin atreverse a mirarle. Perseo le contestó: «Lo que puedo concederte, miedosísimo Fineo, y es un gran regalo para un cobarde, te lo voy a conceder, no temas. Ninguna espada te hará daño. En efecto, te daré un monumento que perdurará en el tiempo. Siempre se te podrá ver en la casa de mi suegro, para que mi esposa se pueda consolar con la imagen de su pretendiente». Así dijo, y movió a la hija de Forco hacia el lugar al que el asustado Fineo volvía sus ojos. Entonces, mientras otra vez intentaba apartar la mirada, se endureció y el humor de sus ojos se volvió rígida piedra. Pero el mármol conservó su expresión asustada y su mirada suplicante, sus manos implorantes y su semblante humillado. Victorioso, el Avantíada volvió a entrar en las murallas de su ciudad natal con su esposa y en defensa y venganza de su abuelo Acrisio, aunque no lo merecía, agredió a Preto. Preto, en efecto, se había apoderado de la ciudad tras haber expulsado a su hermano Acrisio con la fuerza de las armas. Pero ni con las armas ni con la ciudadela que injustamente había tomado pudo vencer la torva mirada del monstruo de cabellera de serpientes. A pesar de todo, a ti, Polidectes, soberano de la pequeña Serifos, no te habían ablandado ni el valor que Perseo había demostrado en tantas hazañas, ni los peligros que había corrido. Es más, seguías profesándole inexorablemente un odio atroz y no deponías tu injusta cólera. Desacreditas incluso tu fama y sostienes que la muerte de Medusa es falsa. Te daré una prueba de la verdad. «Cerrad los ojos», dijo Perseo, y con el rostro de Medusa convirtió el rostro del rey en una piedra sin sangre. Hasta allí acompañó Palas Tritonia a su hermano nacido del oro. Después abandonó Serifos, envuelta en una hueca nube, y dejando a su derecha Cidnos y Gíaros, se dirigió volando sobre el mar por la vía que le pareció más directa hacia Tebas y hacia el Helicón, donde habitan las vírgenes musas. Cuando llegó al monte se posó y se dirigió a las doctas hermanas con estas palabras: «Ha llegado a mis oídos la noticia de una nueva fuente que el alado hijo de Medusa ha hecho brotar con sus pezuñas. Ese es el motivo de mi venida. Quiero ver ese prodigio. Yo misma vi nacer al caballo de la sangre de su madre». Urania le respondió: «Cualquiera que sea la razón que hayas tenido para visitar nuestra morada, oh diosa, para nosotras es gratísima. La noticia es cierta, en efecto. Ha sido Pegaso el origen de esta fuente, y la condujo a las aguas sagradas. Tras admirar largo rato las aguas nacidas de las pezuñas del caballo, Palas se quedó mirando los recesos sagrados de los antiguos bosques que la rodeaban, las cuevas y los prados adornados de innumerables flores, y llamó bienaventuradas a las hijas de Mnemósine, tanto por sus ocupaciones como por ese lugar. A lo que una de las hermanas le respondió: «Oh Palas, tú que habrías entrado a formar parte de nuestro grupo si el valor no te hubiera llevado a empresas más elevadas. Es cierto lo que dices y con razón alabas nuestras artes y nuestra sede. Es grata nuestra suerte mientras estemos seguras. Pero hasta tal punto nada le está vetado al mal. Todo turba nuestras mientes de vírgenes.
Todavía está ante nuestros ojos el despiadado Pireneo, y yo aún no me he recobrado. El cruel Pireneo se había apoderado con sus soldados tracios de Dáulide y de los campos de la Fócide, e injustamente reinaba sobre ellos. Nosotras nos dirigíamos al templo del Parnaso. Él nos vio y, fingiendo venerar nuestra divinidad, nos dijo: «Oh hijas de Nemósine», pues nos había reconocido, «deteneos y no dudéis, os lo ruego, en refugiaros del mal tiempo y de la lluvia». En efecto, llovía en mi casa. Muchas veces han entrado los dioses en casas humildes. Persuadidas por sus palabras y por la tempestad, le dijimos que sí y entramos al vestíbulo de su mansión. La lluvia cesó, el aquilón había vencido al austro y los oscuros nubarrones se retiraban del cielo purificado. Entonces quisimos irnos, pero Pireneo cierra las puertas y se dispone a violarnos. Nosotras huimos poniéndonos nuestras alas. Él, como si estuviera decidido a seguirnos, subió a la torre más alta y dijo: «El camino que sigáis también lo seguiré yo». Y el insensato se arrojó desde la cima de la torre, cayó sobre el rostro y se fracturó los huesos del cráneo contra la tierra, que quedó empapada de su sangre impía. La musa estaba hablando. Entonces un aleteo resonó en el aire y desde las ramas más altas llegaron voces de saludo. La hija de Júpiter miró hacia arriba buscando de dónde venía el sonido de esas voces que articulaban palabras tan claras, convencida de que eran hombres los que hablaban. Eran pájaros, urracas que todo lo imitan, que en número de 9, posadas en las ramas, se lamentaban de su destino. Mientras la diosa las miraba asombrada, una de las musas empezó a decir: «Hace poco tiempo que también ellas, tras haber sido vencidas en un certamen, pasaron a engrosar el número de las aves. Piero, rico terrateniente de Pela, las engendró, y su madre fue Euipe de Peonia. 9 veces invocó Euipe a la poderosa Lucina, y 9 veces dio a luz. La turba de las necias hermanas, llena de orgullo por ser tan numerosa, vino un día hasta aquí, atravesando muchas ciudades emonias y muchas ciudades aqueas, y nos desafió a competir con las siguientes palabras: «Dejad de engañar con vanos deleites al vulgo ignorante. Competid con nosotras, Tespíades, si es que confiáis en vosotras mismas. No nos venceréis ni en la voz ni en el arte, y somos tantas como vosotras. Si perdéis, abandonaréis la fuente de Medusa y la hiantea fuente de Agánipe, y si no, nosotras nos retiraremos de los campos de Macia hasta la nevada Peonia. Que las ninfas arbitren la competición». Competir era vergonzoso, pero más vergonzoso nos pareció rehusar. Las ninfas, elegidas para el arbitraje, juraron por los ríos y se sentaron en asientos excavados en roca viva. Entonces, sin sorteo, una que se había ofrecido para competir en primer lugar cantó las guerras de los habitantes del cielo, ensalzando falazmente a los gigantes y empobreciendo las proezas de los dioses. Dijo que Tifeo, surgiendo de las profundidades de la tierra, había asustado a todos los dioses, que habían dado media vuelta y habían huido hasta llegar exhaustos a las tierras de Egipto, donde el Nilo se abre en 7 puertos. Y contó que también Tifeo, nacido de la tierra, llegó hasta allí y que los dioses se escondieron bajo falsas apariencias. Júpiter, dijo, se transformó en jefe del rebaño y por eso todavía hoy en Libia se representa a Amón coronado de corvos cuernos. El dios de Delos se transformó en cuervo, el hijo de Sémele en macho cabrío, la hermana de Febo en gato, Juno en una vaca blanca, Venus se ocultó bajo la forma de un pez y el dios de Cilene bajo las alas de un ibis. Hasta allí llegó su canto, acompañado de la cítara. Después nos tocó el turno a nosotras, diosas de Aonia. Pero tal vez tengas otras ocupaciones y no tengas tiempo para prestar oído a nuestro canto. No te preocupes y relátame punto por punto lo que cantasteis, dijo Palas, y se sentó a la suave sombra de los árboles. La musa empezó su relato. Encomendamos toda la responsabilidad de la competición a una sola. Calíope se puso en pie y tras atarse los cabellos con una rama de hiedra, tañó con el pulgar las melancólicas cuerdas de su lira
y luego a su sonido le añadió este canto. Ceres fue la primera en hendir la tierra con el ganchudo arado. Ella fue la primera que dio a la tierra las mieses y los alimentos pacíficos, y la primera que estableció leyes. Todas las cosas son un regalo de Ceres. De ella tratará mi canto. Ojalá mis versos sean dignos de la diosa, porque sin duda ella es una diosa digna de ser cantada. Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masaco oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha por salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Péloro, la izquierda bajo el Paquino, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. Un día el soberano había salido de su reino de las tinieblas, temeroso de que ocurriera una catástrofe de este tipo, y conduciendo su carro de negros caballos, recorría las tierras de Sicilia para asegurarse del estado de sus cimientos. Cuando ya había verificado que ningún lugar amenazaba con desplomarse y había abandonado su miedo, la diosa del Érice, asentada en su montaña, le vio mientras iba vagando sin rumbo, y abrazando a su hijo al lado le dijo: «Tú que eres mi arma, mi mano y mi poder, hijo mío, toma, Cupido, las flechas con las que a todos derrotas y dispara tus veloces dardos al pecho del dios Plutón, a quien le tocó en suerte el último de los 3 reinos. Tú vences y domas a los dioses del cielo y al mismo Júpiter, vences a las divinidades del mar y a aquel que las gobierna. ¿Por qué el tártaro debería ser una excepción? ¿Por qué no pones en práctica tu poder y el poder de tu madre? Se trata de 1/3 del mundo. En el cielo, sin embargo, tanta ha sido ya mi paciencia. Me desprecian y junto con mi poder disminuye también el del amor. ¿No ves cómo Palas y la arquera Diana se mantienen apartadas de mí? Y también la hija de Ceres, si lo permitimos, se quedará virgen. De hecho, sigue su mismo camino. Así que tú, por nuestro reino común, si es que tiene alguna importancia para ti, haz que se unan la diosa y su tío». Así habló Venus. Cupido abrió su carcaj y, de acuerdo con los deseos de su madre, de entre sus 1000 flechas escogió una, pero una como no la había, más afilada, más segura y más sensible al arco. Ayudándose con la rodilla, curvó el flexible arco de su cuerno, y con la punta encorvada de su flecha atravesó el corazón de Dis. No lejos de las murallas de Ena hay un lago de aguas profundas llamado Pergo. Ni siquiera el caistro escucha sobre las olas de su corriente los cantos de tantos cisnes. Un bosque rodea el lago, ciñendo sus orillas por todos los lados, y el ramaje, como una cortina, aparta los rayos del sol. Las ramas dan frescor y la tierra húmeda produce flores variopintas. Reina allí una perpetua primavera. En dicho rincón del bosque estaba jurgando Proserpina a coger violetas y blancos lirios, a colmar con ellos con pueril diligencia su regazo o pequeños cestillos y a competir con sus compañeras para ver quién cogía más. Cuando Plutón, todo sucedió casi a la vez, la vio, se enamoró y la raptó. Hasta tal extremo llega el ímpetu del amor. Aterrorizada, la diosa llamaba con triste voz a su madre y a sus compañeras, pero más a su madre, y al desgarrar el borde superior de sus vestiduras, las flores que había recogido cayeron de entre los pliegues sueltos. Tanta era la ingenuidad de sus tiernos años que también esa pérdida le causó dolor. El raptor conduce el carro e incita a los caballos llamándolos por sus nombres, y hace chasquear sobre sus cuellos y sus crines las riendas teñidas de herrumbre.
atraviesa lagos profundos y los estanques de los Palicos que huelen al azufre que surge burbujeando de las grietas del suelo, y el lugar donde los Baquíades, gentes originarias de Corinto, la ciudad de los dos mares, habían erigido sus murallas entre dos puertos de distintas proporciones. Hay un brazo de mar entre la fuente de Cíane y la de Aretusa de Pisa, y cuyas aguas se condensan encerradas entre dos estrechas lenguas de tierra. Allí habitaba Cíane, famosísima entre las ninfas de Sicilia, de quien precisamente dicha laguna había tomado su nombre. Surgiendo hasta la altura del vientre en mitad de las aguas, Cíane reconoció a la diosa y dijo: «No pasaréis por aquí, no puedes convertirte en yerno de Ceres sin que ella haya dado su consentimiento. Habrías debido pedírselo, no raptarla. Porque, si se me permite comparar lo pequeño con lo grande, a mí también me pretendió Anapis, pero me casé con él después de que me lo hubiese rogado, y no aterrorizada como ella». Y después de hablar, les cerró el paso extendiendo sus brazos. El Saturnio no pudo reprimir más su ira, e incitando a los temibles caballos, arrojó con poderoso brazo el cetro real, hundiéndolo hasta el fondo de la laguna. Golpeando la tierra, abrió un camino hacia el Tártaro y lanzó el carro en picado por el medio del cráter. Cíane, afligida por el rapto de la diosa y por el desprecio y el ultraje que había sufrido su laguna, sobrellevó en silencio la herida inconsolable de su espíritu y se consumió enteramente en lágrimas, deshaciéndose en aquellas aguas de las que poco antes había sido la divinidad. Habrías podido ver cómo se ablandaban sus miembros y cómo se doblaban sus huesos y cómo las uñas perdían su rigidez. Primero se deshacen las partes más tenues, los azules cabellos, los dedos, los pies y las piernas. En efecto, para las partes delgadas es más breve el paso a las gélidas aguas. Después de aquellas son los hombros, la espalda, los costados y el pecho los que se desvanecen transformándose en sutiles riachuelos. Y por último, el agua sustituye a la sangre en las venas que se disuelven y no queda nada que se pueda agarrar. Mientras tanto, la madre, angustiada, buscaba a su hija en todas las tierras, en todos los mares. Ni la aurora, cuando llegó con sus cabellos húmedos, ni Éspero la vieron descansar. Prendió 2 antorchas en las llamas del Etna y, llevando una en cada mano, vagó inquieta en la oscuridad de la noche bañada en rocío. Y cuando el sol, creador de vida, hizo palidecer otra vez a las estrellas, ella seguía buscando a su hija desde el orto hasta el ocaso. Exhausta por la fatigosa búsqueda, estaba sedienta, pues no había bebido en ninguna fuente, cuando casualmente encontró una choza con el techo de paja y llamó a la pequeña puerta. Entonces salió una anciana que, al ver que la diosa le pedía agua, le dio una bebida dulce en la que previamente había empapado unas gachas tostadas. Mientras bebía lo que le había dado, un niño atrevido de rostro desvergonzado se paró ante la diosa y, echándose a reír, le llamó glotona. Ella se ofendió y, mientras todavía estaba hablando, le echó encima las gachas mezcladas con el líquido que aún no había bebido. El rostro del niño, absorbiéndolo, se llenó de manchas. Si antes tenía brazos, ahora tiene patas. A sus miembros transformados se le une una cola y su cuerpo se contrae en una diminuta figura para que no pueda ser muy dañino, y se hace más pequeño que una pequeña lagartija. La anciana se asombra y llora e intenta tocar al ser transformado. Él huye y busca un escondrijo. Su nombre es adecuado al dolor, al color de su piel, pues su cuerpo está salpicado de manchas como estrellas. Sería muy largo decir por qué tierras y por qué mares vagó la diosa. En su búsqueda recorrió todo el orbe. Al final regresó a Sicilia y, mientras caminaba registrándolo todo, llegó también a Cíane. Ella le habría contado todo si no hubiese estado transformada, pero aunque quería hablar no tenía ni labios ni lengua, no tenía por dónde articular las palabras. Sin embargo, dejó una clara señal, mostrando sobre la superficie de las olas el cinturón de Perséfone, que casualmente se le había caído en aquel punto de las aguas sagradas y que su madre conocía bien. Cuando lo reconoció, como si solo entonces, por fin, se hubiese enterado del rapto,
La diosa desgarró su cabellera sin ornato y una y otra vez se golpeó el pecho con las manos. Todavía no sabía dónde estaba, sin embargo increpó a todas las tierras y las llamó indignas del don de las mieses, y especialmente a Trinacria, en la que había encontrado su rastro. Luego empezó a destrozar cruelmente los arados que voltean la tierra. Llena de ira, dio muerte por igual a bueyes y a campesinos. Ordenó a los campos que malograran lo que estaba sembrado y contaminó las simientes. La fertilidad de aquella tierra, famosa en todo el mundo, yace falseada. Las mieses mueren en cuanto brotan, atacadas ya por el sol excesivo, ya por el excesivo frío. Los vientos y las estrellas las perjudican, y las voraces pájaros pican las semillas que han sido sembradas. La cizaña, el abrojo y la grama inestirpable ahogan las espigas del trigo. Entonces Aretusa, la amada del Alfeo, sacó la cabeza de entre las ondas de su fuente que viene desde Elea y echándose hacia las orejas los cabellos que chorreaban sobre su frente, dijo: «Oh madre de la Virgen buscada por todo el mundo, oh madre de las mieses, pon fin a tu inmensa fatiga y no te encolerices con la tierra que sigue siéndote fiel. La tierra no tiene ninguna culpa y tuvo que abrirse al rapto en contra de su voluntad. Y no te estoy suplicando por el bien de mi patria, yo llegué aquí desde fuera. Pisa es mi patria y es de la élide de donde provengo. Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Aquí yo, Aretusa, tengo ahora mi hogar. Esta es ahora mi morada. Tú, diosa clementísima, sálvala de la destrucción. Ya habrá un momento más oportuno para que te cuente por qué me marché y por qué traigo mis aguas hasta Ortigia, a través del vasto mar, cuando tú hayas aliviado tus preocupaciones y tengas mejor semblante. La tierra me abre un camino transitable y avanzando por profundas cavernas llego a sacar la cabeza en este lugar y a ver nuevamente las estrellas. Pues bien, mientras me deslizo bajo tierra entre los remolinos de la Estigia, he visto allí a Proserpina con mis propios ojos. Está triste, sí, y todavía un poco asustada. Pero en cualquier caso ahora es una reina, la soberana del mundo oscuro, la poderosa consorte del rey del Tártaro. La madre se quedó de piedra al escuchar las palabras de Aretusa y durante un largo rato permaneció como enajenada, cuando por fin el intenso dolor la sacó de su profundo extravío, montó en su carro y se dirigió a las regiones del cielo. Allí, con el rostro ensombrecido y el cabello en desorden, se plantó ante Júpiter llena de odio y le dijo: «He venido ante ti a suplicarte por mi sangre, que es también la tuya. Si no sientes piedad de una madre, apiádate por lo menos de tu hija como padre que eres. Y espero que tu preocupación por ella no se vea disminuida por el hecho de que también es hija mía». Por fin, después de haberla buscado mucho tiempo, he encontrado a mi hija, si es que se puede llamar encontrar a haberla perdido con más certeza, o si es que tú llamarías encontrar a saber dónde se halla. Olvidaré que la raptó, pero siempre que me la devuelva. Y es que una hija tuya no es digna de tener un marido ladrón, aun en el caso de que por ser hija mía sí lo fuera. Júpiter respondió: «Comparto contigo el afecto y la preocupación por nuestra hija, pero si queremos llamar a las cosas por su nombre, no se trata de un ultraje, sino de amor verdadero, y ese yerno, si tú querrás aceptarlo, no será para nosotros motivo de vergüenza. Aunque le faltara todo lo demás, ya es mucho ser hermano de Júpiter, y más cuando lo demás no le falta, y si es inferior a mí, solo lo es por el reino que le tocó en suerte. Pero si tanto deseas apartarle de él, Proserpina regresará al cielo, pero con esta condición irrevocable: que no haya llevado ningún alimento a su boca durante su estancia allí. Así lo ha establecido la ley de las Parcas». Así dijo, pero Ceres estaba decidida a sacar de allí a su hija. Sin embargo, los hados no lo permitieron. En efecto, la muchacha había roto su ayuno, pues mientras vagaba ingenua por los huertos cultivados con esmero, cogió de un árbol encorvado una purpúrea granada y, despegando 7 granos de la blanca cáscara, los sorbió con sus labios. El único que la vio fue Ascálafo, de quien se decía que la ninfa Orfne
que desde luego no era una de las más desconocidas del Averno, lo había parido tiempo atrás en las selvas oscuras, hijo de su amado Aqueronte. Ascálafo la vio y al acusarla le quitó la posibilidad de regresar. La reina del Erebo profirió un gemido y convirtió al delator en un ave de mal agüero, rociando su cara con agua del Flegetonte, lo recubrió de plumas y le dio unos grandes ojos. Él, sustraído a sí mismo, se envuelve en un manto de plumas rojizas, su cabeza crece, sus largas uñas se retraen y mueve con dificultad las plumas que han nacido sobre sus brazos inertes. Se convierte en un ave siniestra, anunciador de futuras desgracias, un búho indolente, funesto presagio para los mortales. En cualquier caso, se podría decir que aquel había merecido el castigo por su lengua acusadora. Pero vosotras, hijas del Aqueloo, ¿cómo es que tenéis plumas y patas de pájaro y rostro de mujer? ¿Acaso porque cuando Proserpina estaba recogiendo primaverales flores vosotras os encontrabais, oh doctas sirenas, entre sus compañeras? Tras haberla buscado inútilmente por todo el mundo, he aquí que para que el mar pudiera escuchar vuestro sufrimiento, expresasteis el deseo de poder remontaros sobre el océano con vuestras alas como si fueran remos. Los dioses os fueron propicios y de repente visteis cómo vuestros brazos se recubrían de rubias plumas. Sin embargo, para que vuestro canto nacido para recrear los oídos, para que vuestras gargantas tan dotadas no perdiesen el uso de la voz, conservasteis rostro de muchachas y voz humana. En cuanto a Júpiter, actuando como mediador, dividió el curso del año a la par entre su hermano y su desolada hermana. Ahora la diosa, divinidad común a los dos reinos, pasa el mismo número de meses junto a su madre y junto a su marido. Enseguida cambia ella de talante, tanto en el rostro como en el espíritu. El semblante de la diosa, que antes podía parecerle triste al mismo dis, se vuelve feliz, igual que el sol que, cubierto por nubes de lluvia, vuelve a salir victorioso. La benefactora Ceres, ya tranquila con el regreso de su hija, quiere saber cuál fue la causa de tu fuga, Aretusa, y por qué eres ahora una fuente. Las olas guardaron silencio mientras su diosa, sacando la cabeza en medio del estanque y secándose con la mano los verdes cabellos, empezó a contar los antiguos amores del río de la Élide. Yo, dijo, era una de las ninfas de Acaya. Ninguna recorría los bosques con más pasión que yo. Ninguna tendía las redes con más pasión. Pero aunque nunca aspiré a tener fama de bella, aunque valiente es lo que era, a pesar de todo tenía fama de bella. No me gustaba que alabaran mi aspecto, y donde otras suelen alegrarse, yo con campesina ingenuidad me avergonzaba de la belleza de mi cuerpo y pensaba que gustar era un crimen. Recuerdo que un día, fatigada, regresaba del bosque del Estínfalo. Hacía calor y al fuerte calor se añadía el cansancio. Llegué a un río cuyas aguas corrían sin un solo remolino, sin un murmullo, transparentes hasta el mismo fondo, tanto que se podían contar todos los guijarros de su lecho, y casi habrías creído que no se movían. Pálidos sauces y chopos que habían crecido espontáneamente nutridos por el agua daban sombra a sus escarpadas orillas. Me acerqué y primero me mojé las plantas de los pies, luego me metí hasta la rodilla y, no contentándome con eso, me desnudé. Colgué mis sutiles vestiduras de un torcido sauce y me metí desnuda en el agua. Mientras hendía las aguas y me las echaba encima, deslizándome entre las olas de mil maneras, y las sacudía extendiendo los brazos, oí no sé qué murmullo entre los remolinos y asustada subí a la orilla más cercana. «¿A dónde corres, Aretusa?», dijo el Alfeo de entre sus olas. «¿A dónde vas?», volvió a repetir con voz ronca. Así como estaba sin ropas me di a la fuga. Mi vestido estaba en la otra orilla. Él me acosa y se excita todavía más, y al estar desnuda le parezco más dispuesta. Yo corro y él me sigue de cerca embravecido, como huyen las palomas del ave de presa con alas temblorosas, igual que el ave de presa persigue a las asustadas palomas. Pude correr hasta Orcómeno, hasta Sófide y hasta el Silene,
hasta los valles del Ménalo y el gélido Erimanto y la Élide, pero él era tan veloz como yo. Yo, sin embargo, inferior en fuerzas, no podía correr por más tiempo, y él aguantaba el largo esfuerzo. No obstante, seguí corriendo por campos y por montes cubiertos de árboles, por peñas y riscos, por donde ni siquiera había caminos. Tenía el sol a mi espalda. Vi una larga sombra delante de mis pies, o tal vez fuera el miedo el que me hacía verla. Pero lo que sí es cierto es que el sonido de sus pies me aterrorizaba y que su respiración jadeante resoplaba en la cinta que recogía mis cabellos. Agotada por la huida, «Ayúdame, oh Dictina, me atrapa». Dije, «Ayuda a tu escudera, a quien tantas veces encargaste que llevara tu arco y el carcaj con tus flechas». La diosa se apiadó y, apartando una nube de un espeso banco de nubarrones, la echó sobre mí. Oculta por la niebla, Alfeo me busca y busca alrededor de la hueca nube, sin saber dónde estoy. 2 veces, desconcertado, rodea el lugar donde me encuentro, y 2 veces me llama, «Aretusa, Aretusa». ¿Cuál podía ser, pobre de mí, mi estado de ánimo en aquel momento? ¿No era acaso el de una cordera que oye gruñir a los lobos alrededor del corral de altas paredes, o el de la liebre que, escondida en un arbusto, ve el hocico hostil de los perros y no se atreve a hacer el más mínimo movimiento? Pero él no se iba. En efecto, no veía ninguna huella de mis pies que se alejara, así que vigilaba la nube y el lugar. Un sudor frío recorre mis miembros sitiados dentro de la nube, y de todo mi cuerpo empiezan a caer gotas azuladas. Allí donde muevo el pie se forma un charco. De mis cabellos chorrea rocío, y en menos tiempos del que estoy empleando en contarlo me convierto en agua. Pero el río reconoció las amadas aguas y, abandonando la forma humana que había asumido, volvió a convertirse en sus propias olas para poder mezclarse conmigo. La diosa de Delos abrió un paso en el suelo y, sumergida en oscuras cavernas, fui arrastrada hasta la isla de Ortigia, que me es grata por tomar su nombre de la diosa, y allí salí por primera vez al aire de la superficie. Hasta aquí llegó el relato de Aretusa. Ceres, diosa de la fertilidad, unce 2 serpientes a su carro, oprime sus hocicos con el bocado y viaja entre el cielo y la tierra hasta llegar a la ciudad de la Tritonia. Allí entrega el ligero carro a Triptólemo y le ordena esparcir una parte de las semillas que le ha entregado sobre la tierra incultivada y otra parte sobre el suelo así trabajado después de un largo tiempo. Y ya el joven viajaba por las alturas sobre Europa y sobre Asia hasta que llegó a los confines de Escitia. Allí reinaba Linco y Triptólemo entró en el palacio del rey. Interrogado sobre la ruta de su viaje, la razón de su venida, su nombre y el de su patria, dijo: «Mi patria es la ilustre Atenas y mi nombre es Triptólemo. No he venido por mar, en un barco, ni tampoco por tierra, a pie. El cielo me ha abierto un camino practicable. Traigo los dones de Ceres que, esparcidos sobre los vastos campos, producirán fecundas mieses y alimentos pacíficos». El bárbaro sintió envidia. Para poder ser el autor de tales dones, le ofreció su hospitalidad, y cuando estaba vencido por el sueño, lo agredió con la espada. Cuando se disponía a atravesarle el pecho, Ceres le convirtió en un lince y ordenó al joven Mopsopio que volviera a conducir por el aire el sagrado tiro. La más ilustre de nosotras había terminado su docto canto. Las ninfas declararon unánimemente que habían vencido a las diosas que habitan el Hericón. Al ver que las vencidas nos llenaban de improperios, Calíope dijo: «Puesto que no os basta con haberos merecido un castigo por vuestro desafío, sino que además añadís insultos a vuestra culpa, y puesto que nuestra paciencia no es inagotable, os impondremos una pena, y llegaremos hasta donde nos lleve la ira». Las muchachas de Matia se rieron y despreciaron las amenazas. Cuando intentaban hablar y desvergonzadamente tendían hacia nosotras sus manos, vieron cómo de sus uñas nacían plumas y cómo las plumas recubrían sus brazos. Cada una ve endurecerse en un rígido pico los rostros de las demás y, convertidas en pájaros nuevos, se meten en el bosque. Y cuando quisieron golpearse el pecho, el movimiento de los brazos las elevó en el aire y remontaron el vuelo.
alborotadoras del bosque, urracas. Todavía hoy perdura en estas aves la primitiva elocuencia, una ronca locuacidad y una inmoderada pasión por hablar.